Bueno, listo, vamos a ir iniciando hoy. Soy Mariel García, directora del Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá, el Jaya, y de este nuevo espacio llamado el Jaya Connect. Y de verdad me complace mucho presentar pues el conversatorio que tendremos el día de hoy con un cineasta ecuatoriano que admiro muchísimo, Sebastián Cordero, quien pues dispone de tiempo y de muchas experiencias que de seguro nos va a compartir pues el día de hoy. Esta charla va a ser moderada por Andrés Castillo, que es nuestro director de programación del Festival Jaya. Así es que a ambos les doy la bienvenida y espero que pues disfrutemos todos de esta conversación con Sebastián Cordero. Bueno, pues muchas gracias, Mariel. Me da mucho gusto estar aquí, participar en esto. Creo que justamente en esta época de encierro se están dando mucho este tipo de eventos, de conversatorios, de compartir, de hablar de experiencias y eso, y me parece algo súper positivo que ahorita hay que aprovecharlo. Y me da mucho gusto compartir este espacio con Andrés, un gran amigo. Y yo también te agradezco, les agradezco a los dos, a Mariel y a Sebastián por la oportunidad. Siempre que podemos, somos amigos, como dijo Sebastián, y siempre que podemos tratamos de conversar y encontrarnos en cualquier parte donde estamos. Cuando yo voy a Ecuador lo llamo, cuando Sebastián viene a Estados Unidos, yo vivo en Miami, y él también me buscan, y para nosotros conversar es como un privilegio, y el día de hoy me siento privilegiado de poder compartir otra vez con Sebastián. Gracias, Mariel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta es una charla del arte de la dirección en cine. Entonces yo quería, Sebastián, empezar pero así como de cero. Empezar, digamos, como, pues los dos somos de Ecuador, yo también soy de Ecuador, yo soy de Guayaquil. Y quisiera saber, digamos, cómo alguien llega a ser director de cine realmente de cero. Entonces quisiera preguntarte, si, por ejemplo, de niño, ¿cuáles son tus experiencias con el cine? ¿Qué te impactó? ¿Cuál era tu película favorita de niño, por ejemplo? ¿Quién te Sí, llevaba al cine? claro, yo creo que de niño mis memorias del cine, o sea, sí las tengo claras, pero para mí era puro entretenimiento, no era algo que lo vi en serio. Me acuerdo ir al cine Benalcázar, al cine en Quito. A ver, en esa época eran las dobles funciones de cine continuo, que te podías quedar todo el día, que a veces ponían desorden o rollo, o sea, que pasaba todo tipo de cosas, la gente muy informal en el cine, mucho un espacio social, pero ahí yo lo veía como eso, como nada más, pero yo cuando tenía unos 9 años vi una película de Spielberg, esto fue en el 81, fue la primera de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida, y me acuerdo que eso sí fue para mí como una revelación, o sea, fue ver algo que me impactó, que me envolvió, que me entretuvo, que la pasé increíble, me distrajo, me llevó a otro mundo, y al final de eso yo me quedé como diciendo, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué es? O sea, casi que de dónde salió, porque antes de eso yo nunca le había parado bola. Claro, estoy igual hablando de 9 años, pero de ahí, en esa época, con mi familia, vivimos 6 años en Francia, en París, y yo creo que era justamente también el estar en un nuevo lugar, y un lugar que además te da tanto como es esa ciudad. Y con mis hermanos, que éramos 4, empezamos a ir al cine muchísimo, a ver todo tipo de cosas, todo tipo de películas, y desde ya, o sea, la temprana adolescencia, ya como que decía, eso es lo que a mí algún día me encantaría hacer, sin entender todavía cómo era, tratando de ver la mayor cantidad de películas posible, que es muy distinto a cómo se ven películas ahora. O sea, ahí era un poco con qué te encontrabas en el camino, y qué podías ver, y quién tenía qué, quién te guiaba. Y eventualmente, bueno, ahí también tuve mucho apoyo en mi familia, afortunadamente, pero yo desde ya los 14, 15 años sabía que yo quería ir a estudiar cine, que en ese entonces, estamos hablando pues de inicios de los 90, no era tan común, o Exacto. tenías, Eso es lo que o sea, quiero saber. sí, ¿Cómo llegas a esa decisión? Que ya 14 años es un poco después, como qué otras películas o qué te llevó a esa decisión? ¿Cómo bueno, llegas yo ahí? no sé, pues yo en ese momento de adolescente, sobre todo, es como que primero, claro, después de ver Spielberg, después de ver, es como que ver mucho las películas de Hollywood, gran espectáculo, sería el equivalente ahorita a clavarme a ver películas de superhéroes o películas de... Claro. Pero a ver muchas cosas, y me acuerdo que también
empiezo a ver mucho del cine norteamericano, igual de los 80s, pero de la onda Brian De Palma, John Carpenter, todos los que están en el borde de ser una serie B, pero que son de los cineastas más interesantes y que yo creo que más me marcaron. O sea, igual ver Escape from New York o ver cualquiera de las películas de John Carpenter, Christine. Yo era también muy fanático de Stephen King de adolescente, entonces leía mucho Stephen King y había como las películas, también las adaptaciones de Stephen King. O sea, yo creo que a Cronenberg le descubrí con The Dead Zone. O sea, no fue por otro lado, fue a través de Stephen King. Y no, pues como que ese tipo de cine sí se me clavó mucho. Y igual también ver cine en esa época, a ver, francés de ese momento. Me acuerdo que Le Grand Bleu, de Big Blue, era esta película ochenterísima al máximo, francesa, que a mí me cambió la vida en ese momento. Ahora la miro hacia atrás con nostalgia y hay cosas que hasta hay cosas que hasta tengo una cierta vergüenza ajena, pero al mismo tiempo sigue emocionándome igual, o sea. Claro. Y eso es como las pelis como más de adolescente, ¿no? Pero sí, no sé, empieza esta idea de pensar igual cómo, o sea, cómo se podría hacer cine. Y de hecho, cuando yo fui a USC, a la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, yo cuando apliqué allá había varios programas y entre esos había un programa de escritura de guión que fue el que más me llamó la atención, no porque esa era mi intención desde un principio. De hecho, yo sentía que el cine para mí siempre había sido el lado visual, el lado de fotografía y la dirección, pero justamente sentí que de repente era tal misterio, ok, ¿cómo se arma una historia? ¿Cómo se la cuenta? ¿Cómo decides quién es tu protagonista? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Toda una cantidad de cosas que simplemente sabes que cuando funciona está bien, pero cuando algo te descuadra y eso, pues sí te llama la atención. Entonces un poco yo me clavé por ese lado pensando en que de alguna forma eso es lo que no llegaba a comprender y que sí necesitaba como una gran guía. Porque fuera de eso yo creo que justamente cómo te formas para hacer cine es viendo mucho cine, o sea, siendo muy cinéfilo, o sea, eso es esencial. O sea, si no te gusta ver cine, ¿qué vas a contar? O sea, ¿cómo vas a contar? ¿Cuál va a ser tu vocabulario? Entonces, sí creo que en eso sí, yo sí siempre fui muy cinéfilo y para mí el gran misterio era cómo se cuentan las historias, cómo le enganchas al público, ¿no? Entonces tú estudiaste guión y dirección. No, solo estudié guión, no estudié dirección. En un momento dado, me acuerdo que yo estuve tratando de hacer una doble especialización también en el programa, que en realidad no era la especialización dirección, sino que la producción de cine, y dentro de ahí había gente que hacía dirección, había gente que hacía fotografía, había gente que hacía sonido, pero el de guión era parte con otros requisitos. El de guión me acuerdo que era un BFA, que era un Bachelor of Fine Arts, que tenías otros requisitos, algunos distintos a los de producción, y finalmente pues, yo me quedé ahí, aunque sí estuve muy tentado de meterme en las clases de dirección y yo sí siento que cuando estudié cine, de hecho, me quedé frustrado. Los cortos que yo llegué a hacer eran cortos en Super 8, que bueno, ahorita se siente increíble, qué bacán, o sea, pero en ese entonces ese era porque el paso siguiente hubiera sido ya hacer algo en 16 y ya para eso sí necesitaba estar ya en especialización de dirección. Pero es chistoso porque no me arrepiento de eso, o sea, siento que lo que aprendí en el fondo fue muchísimo más útil. Siento que el dirigir o sea, aparte de viendo cine, aprendes haciendo. O sea, es muy difícil de enseñar porque es distinto. Además, yo creo que para cada persona, para cada película, depende con qué actor estás trabajando. Hay tantos factores que entran en juego, o sea, es como hay que saber adaptarse mucho y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pues el entender cómo se cuenta la historia, pues eso siempre va a ser lo más valioso para mí. Claro. Te voy a hacer, igual te voy a hacer unas preguntas de dirección y actores y todo, pero como mencionaste la película de Steven Spielberg, la Indiana Jones, y trabajaste con Alfred Molina, Sí, un rol pequeño en Crónicas, ¿no? Porque yo siempre, claro.
yo lo quiero mucho a Alfred Molina por eso, digamos, porque tiene esa primera escena en esa película que es espectacular, digamos, ¿no? Es inolvidable. Sí, Digo, como sí. Alfred Molina es parte de eso, de una de las escenas más memorables de la historia del cine como contemporáneo, ¿no? Y el cine americano, pero es una gran escena, pero no sabía, ya por ahí voy encontrando, digamos, por qué tal vez estaba Alfred Molina en tu película. Espero, no estoy seguro, pero como lo dijiste, esa película para mí también me encanta, todas las Indiana Jones. No soy la persona más fanática de Steven Spielberg, pero obviamente marcó, digamos, como hay un antes y un después del cine por él, Sí, ¿no? sí, Entonces, sin duda. O sea, yo igual tengo algunas de las cuales soy más fan que otras, pero igual Spielberg nunca me decepciona. O sea, me puedo cabrear, puedo decir, oye, por ejemplo, Saving Private Ryan, yo odio el inicio y el final, o sea, cuando se les ve de viejos a los soldados. claro. Para mí eso habría que quitar con tijeras, o sea, sacar de ahí eso, o sea, todo el resto es una obra maestra. Pero eso a mí y es el tipo de cosas que hay en Spielberg. Pero con Raiders of the Lost Ark a mí me pasa que todo me engancha, o sea, me encanta la historia de una película además de acción, de aventura en los años 30. Es maravilloso y que empieza en Sudamérica, empieza y justamente esa escena de ese templo, de ese templo inventado, pero como un templo inca, donde está esta tribu de los lobitos. No, es maravilloso, o sea, es una cosa que a mí sí hasta ahora se queda ese impacto. Y de hecho, bueno, como aquí veo que debe haber bastantes cinéfilos, hay algo muy interesante que hace Soderbergh, Steven Soderbergh, ¿no? Él tiene una página web donde él pone experimentos de cosas que él, con las que él prueba. Yo voy a buscar cuál es pero él hizo o sea, lo presentó como que fuera un masterclass de puesta en escena y agarró Cazadores del Arca Perdida, le quitó el sonido, puso como una música electrónica de referencia para que no haya sonido distrayendo, y él va y la pone en blanco y negro y dice, o sea, vean cómo está puesto en escena cada plano de esta película, o sea, es algo realmente magistral, o sea, porque Spielberg en eso sí ese es, yo creo que su mayor don es la puesta en escena, o sea, como él decide cada decisión de dónde está cada actor, dónde está la cámara, cómo se mueve, eso es algo increíble, o sea, lo cual siempre se puede aprender. Y cuéntanos una cosa, entonces, sales de la universidad, me imagino que ya tenías en la cabeza que ibas a hacer una película, pero quiero saber también de cómo nace Ratas, Ratones y Rateros, de dónde Sí. llega, es una película como Guayaquil, Quito, como más o menos, ¿cuál es el inicio, el génesis de esa película? Pues para mí es muy raro porque cuando yo estaba en Los Ángeles, yo no le veía de verdad como una opción regresar a Ecuador, porque decía, ¿qué voy a hacer en Ecuador? No hay industria de cine, se estaba produciendo poquísimo, o sea, habrá sido una película cada 5 años, realmente no había prácticamente referentes, había alguna que otra cosa que se había hecho que era interesante, pero se quedaba muy corto y para mí era un ministerio o sea, si ya es difícil hacer cine donde sea, peor en un sitio donde no hay ninguna infraestructura. Pero también me empezó a pasar que mientras estaba en la escuela de cine viendo películas, me empezó a llamar un tipo de cine más desde adentro. O sea, por un lado, empecé a ver cine latinoamericano, que de verdad yo había visto muy poco antes. La ironía de que justamente estamos en Latinoamérica y no hay acceso a la mayoría de películas de los países vecinos. Ahora eso igual ya cambia cada vez más, pero de cualquier forma sí hay un aislamiento. Entonces allá yo de repente veo, yo qué sé, Memorias del Subdesarrollo, empiezo a ver películas de Buñuel, veo Los Olvidados, que para mí es el punto de partida de Ratas, porque ahí yo digo, hay una película que me engancha de una manera como pocas películas me han enganchado y que está contada en nuestros mundos, en un mundo que yo reconozco, que conozco, aunque en la Ciudad de México en los años 50, pues eh, tal vez tiene tremendas diferencias con lo que puede ser Quito o Guayaquil hace 20 años, que fue cuando hicimos Ratas, pero hay todo un mundo y los submundos y la dinámica de justamente esta historia en Los Olvidados son dos amigos, en Ratas son dos primos, y es un esquema del hermano menor, hermano mayor, menor tratando de aprender del hermano mayor, pero su único aprendizaje es de alguna forma su pérdida de inocencia, ¿no? Y estos son temas que yo veo además en un cine hecho en Latinoamérica
dentro de nuestra realidad. Entonces digo, eso para mí se vuelve súper inspirador y digo, wow, sí sería chévere hacer algo acá. Y la otra cosa es que justo esto era 93, 94, es cuando el cine independiente norteamericano empieza a tener su boom reciente, ¿no? Que es, empieza Tarantino, empieza Robert Rodríguez, empiezan los hermanos Coen, y todos están trabajando al margen de los estudios, un poco poniendo sus propias reglas. Y ese rato para mí lo que yo pensaba en ese entonces es, si yo estaría en Estados Unidos, yo haría una película de cine independiente, sería el camino a seguir. ¿Por qué no llevar todas esas ideas, esos conceptos a Ecuador y plantear justamente una película que se pueda hacer con escasos recursos, pero que se vea bien en la pantalla? O sea, que cada centavo que se invierte en esa película sí se refleje en su pantalla y que sea igual de atractiva de que cualquier película independiente gringa que yo estaba viendo en ese momento, que había cosas increíbles. Me acuerdo, entre ellas había una peli que se llama The Laws of Gravity. Desgraciadamente nunca, no la he visto, o sea, hace tiempo, no creo que la sacaron en DVD y no la he visto en ninguno de los streamings, pero seguro en algún lado de internet estará, de un director que se llama Nick Gómez, que luego él dirigió varios capítulos de las primeras temporadas de Los Sopranos. Es un gran director. Y es una peli hecha por $27,000 en las calles de New Jersey, con un esquema igual que yo creo que también Ratas le debe algunas cosas a esa peli, y que para mí fue súper inspiradora. Me acuerdo que fuimos al cine con el director de foto de Ratas, que era mi compañero en la universidad, esto fue varios años antes de ser Ratas, y fue una peli que nos dejó, pero, o sea, en un estado con un acelere, una inspiración de lo que se podía hacer con poca plata, una buena historia y súper buenos actores, gran dirección. Entonces eso se volvió muy inspirador. Yo dije, eso de alguna forma es lo que hay que traer a Ecuador, pero al mismo tiempo Ecuador seguía siendo igual de incierto, de ya ahora. Nota que lo podían traducir, que se podía traducir, digamos, ese esquema a Ecuador, a una película en Ecuador. Pues es como que habían muchos elementos donde eso era factible, pero al mismo tiempo había que igual reinventarse mucha cosa, ¿no? O sea, no había en ese entonces ningún tipo de apoyo al cine, a la cultura, o sea, la gente, no, o sea, tenía que ser milagros para levantar un proyecto, y generalmente era idearse alguna cosa, buscar empresas o familiares o gente cercana que pueda ayudarte, porque es tu primera peli. Claro. Ese favor lo pides en la primera, después ya no se puede volver a pedir, pero ir un poco a golpear todas las puertas posibles, y en ese caso es buscando justamente abaratarlo todo lo más posible, pero igual abaratarlo. En ese entonces igual Ratas costó, fueron $230,000, algo así fue, pero es una película filmada en 35 milímetros, o sea, o sea, la mayoría de plata se fue en la película, el alquiler de la cámara, en algo de equipos, y de ahí la mayoría de gente trabajaba de acolite o trabajaba por algo totalmente mínimo y simbólico, pero había tanto entusiasmo, ¿no? Porque realmente se hacía muy poco cine en Ecuador, pues, y entonces de repente, además de una peli contemporánea, una peli con escenas de acción, imagínate, una peli de cosas que eran divertidas de filmar. Entonces eso también creo que fue parte de la emoción también para todo el mundo, y todos el promedio de edad era creo que 24 años, o sea, todos éramos, pero jovencitos, y era una historia de alguna forma manejable. O sea, me acuerdo que yo tomé muchas decisiones, inclusive del equipo que usábamos, de decir, o sea, por ejemplo, es una peli donde nunca va a haber una grúa, porque igual deberíamos estar al nivel de los personajes, de ahí nadie despega nunca, nadie sube, entonces ya eliminado, además de algo que igual no hubiéramos podido pagar. No tenía video assist, porque pues eso le subía un montón al costo de la cámara, entonces yo veía por el visor antes de la toma y Matt, el fotógrafo, veía durante la toma, y yo les veía a los actores en persona, que hasta ahora siento que es la mejor manera de dirigir, o sea, no a través de un monitor o con un obstáculo. Pero también era por necesidad, pues, porque yo sé que el rato que tienes un monitor, sí lo usas, pues. ¿Y O sea, cómo, claro, ¿y cómo dieron con los actores, con Carlos Valencia y con Marco Bustos, con que son espectaculares? Digamos, esa película sí, también, digamos, tiene eso, que los actores son
cumplen su función. Los actores te llevan a donde te tienen que llevar y tú te sientes bien con unos, mal con otros, pero funciona, digamos, y son primos, son familia, Guayaquil, Quito. Sí. ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo llegaron a ellos? A ver, nosotros hicimos igual como un casting bastante abierto, o sea, convocamos a sesiones de casting y como que corrimos la voz de que estábamos buscando igual actores. Entonces, por ejemplo, los grupos de teatro, las productoras, la gente que estaba en el medio, se empezó a correr la voz. Y Carlos Valencia era un actor del grupo de teatro Mala Hierba, que es tal vez el grupo de teatro para mí más importante, al menos de los recientes, de Quito, sin duda. O sea, y en esa época estaban en un momento, yo creo que de un boom y tenían realmente todo un grupo de actores, pero fenomenales, ¿ah? Y Carlos Valencia era uno de ellos. Yo le había visto en Entre Marcos y una Mujer Desnuda, pero como que no registré Ah, de alguna forma que era él. Y luego alguien me dijo cuando leyó el guión de la peli de Ratas, que a mí me preocupaba mucho encontrar un ángel, o sea, le veía súper difícil, y alguien me lo mencionó a Carlos Valencia y yo me quedé con el nombre de él en la cabeza, pero todo el mundo me decía igual que era un tipo ya treintón, pues. O sea, ya no treintón, pero veintipico, o sea, no, era un tipo mayor, al menos yo todavía no lo conocía, entonces, y en el guión para mí Ángel era un personaje de 17 años, 18, o sea, en el guión era mucho más joven, mucho más pelado, y un día vino Carlos a la oficina en Quito, él es de Manta, vino a la oficina, hizo como una escena, una presentación grabada. Yo no estaba ahí. Me acuerdo que Lisandra, la productora, cuando yo llego más tarde, me dice, vino Carlos Valencia. Y le digo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Me dice, bueno, pero es que es muy mayor. Y yo veo el casting de él y digo, bueno, o sea, es increíble. O sea, no importa, él es Ángel. Vamos a cambiar las edades de los personajes y eso abrió la posibilidad de que Salvador sea mucho mayor también. Y con Salvador, en cambio, nos demoramos mucho más, pero porque yo también sentí que todavía no le cachaba lo que buscaba en Salvador al principio. Marco Bustos vino el primer día de casting, pero vino con pelo largo hasta los hombros, súper distinto físicamente de lo que es Salvador. Y le hicimos una prueba para Marlon, para el amigo de Salvador, porque tenía la onda de Marlon. Pero no pasó y ahí se quedó en mi cabeza, y como ya me olvidé de él, y cuando no encontrábamos un Salvador, me acordé de él y de hecho me acordé de lo que era chévere de él, es que tenía una chispa muy especial que justamente le estaba faltando a los Salvadores que habíamos casteado esos días, que todos los que habíamos visto en escenas y eso, le estaban dando una onda muy bajón, que era un peligro con el personaje de Salvador, porque de por sí él ya es un tipo bajón. Y de repente Marco le dio como una chispa, una cosa, y entonces le llamé a hacer un casting junto con Carlos, le pedí que se ponga una gorra, que ya después ya se cortó el pelo militar, pero fue de repente como que calzó, o sea, fue súper chévere, pero yo estaba muy abierto a buscar en todo lado. Marco tenía experiencia en teatro y estaba justo en el taller de teatro de Mala Hierba, del mismo grupo que Carlos, pero era de los estudiantes, de los que empezaban. Y me acuerdo que con Marco, por ejemplo, él nunca había filmado una película, ni una serie, ni nada de televisión, y yo tuve que explicarle todo el proceso de que se filme en desorden, o sea, cosas que yo pensé, las daba de por hecho que él sabía, y él se sorprendió de mil cosas de todo el proceso, mientras que Carlos ya era muy ducho, ¿no? Él ya había hecho Entre Marcos y una Mujer Desnuda, había hecho varias series de televisión, pero realmente con Ratas como que él encontró su personaje y realmente sí le dio la vuelta a todo. Y otra cosa que quiero preguntarte de Ratas, porque marcó mucho el CD, la música de la película. Entonces te quería, en Ecuador, quiero decirlo, yo creo que hubiera pegado en todas partes si hubiera sido en una época como ahora, porque la música es excelente y va muy bien con la película. Pero ¿quién te ayudó a hacer la música? ¿Por qué decidieron hacerla tal vez un poco más pesada? El soundtrack tiene bastante rock, digamos, como hay bastante música pesada. Sé que funciona en la película, pero ¿quién te ayudó a tomar esas decisiones? ¿Las bandas, la música, meterla en la película? Bueno, fue una mezcla de cosas, porque por un lado, a ver, yo sí o sea, sí me encanta la música y siempre estoy buscando qué hay y tratando de ponerme al día. Y en ese entonces, cuando yo había escrito, de hecho, cuando estaba escribiendo el guión, era la época donde había salido el Re de Café Tacuba, estaba un momento, o sea, había el primer disco de Molotov, había varios discos
que fueron bastante claves durante la escritura. Tenía el disco de Huidrobo, el de los cuentos del Río Colgado, que Huidrobo es un músico ecuatoriano, guayaquileño maravilloso, y es como un trovador, o sea, es muy, muy, muy chévere. Y, y el rato que empecé a editar la película, bueno, cuando la filmamos, acaba de salir el Clandestino de Manu Chao, o sea, sobre el primer disco de Manu Chao, y me acuerdo que Pablo Iturralde, que estaba en el equipo de arte, tenía ese disco y todo el tiempo estábamos escuchando ese disco en el rodaje. Entonces, hubo como ciertas bandas que eran del resto de Latinoamérica que marcaron mucho el rodaje, y yo me acuerdo el rato que estaba editando que probé utilizar música de varias de esas bandas, pero nunca conseguí los permisos, entonces solo era una referencia, nunca logré comunicarme, era la era pre-internet, era todo un lío, no había plata igual, no había nada que ofrecer. Entonces de repente un día fue como que, ¿sabes qué? Vamos a buscar bandas ecuatorianas, un poco con la lógica de que estás escuchando el mundo de los personajes, lo que ellos escuchan. Marlon tenía una banda en la película, una banda ficticia que se llama Chancho, y él tiene una guitarra y un rato que pone play se escucha el retorno de Exxon Valdez, que es una banda punk del Ecuador, y es como que ese sonido cuadraba, y de repente era, bueno, busquemos cómo hacemos los otros momentos, porque hay muchos momentos de canciones, pero también hay momentos que necesitan score, y en esos momentos, ¿qué hacemos? Y ahí entró Sergio Zacoto, que es el líder vocalista de Crux en Karnak, que era una de las bandas con las que yo había trabajado antes haciendo videos musicales, y estaba, o sea, le conocía bien a él, y él me planteó hacer justamente un score que sea como más rockero, que no se sienta que es un score, sino que estás escuchando canciones, pero igual dentro de la película. Y son 3 o 4 pistas, o sea, pero realmente, o sea, son la persecución en el cementerio, son el tema de Salvador, son temas bien potentes en la peli, y el resto son canciones que de verdad fue interesante porque se convirtió, o sea, en el Ecuador hay que entender que la música, antes de eso, todas las bandas solo hacían covers. Uno iba a un bar y lo único que podía escuchar era una banda haciendo una música cover, no había bandas con temas originales. Bueno, sí había una que otra suelta, pero eran la excepción. Y de repente esa época fue la época que empezó a surgir bandas con propuestas propias y con sus propios temas, y entonces el disco de Ratas y la banda sonora de Ratas sí se convirtió como en una recopilación de qué es lo que estaba pasando con la música ecuatoriana en ese momento. Y eso fue increíble porque no fue la intención, o sea, la idea era simplemente crear el mundo de estos personajes, pero de alguna forma el disco sí logró una conexión muy fuerte, y las bandas que están ahí sí son las bandas que eran, o sea, salvo un par de excepciones, son las bandas que realmente tanto las conocidas como las más oscuras, pero que tenían alguna relevancia ahí, me parece. Sí, sí, no, sí, a mí me encanta. Todo el día lo escuché mientras preparaba un poquito así como las preguntas, estaba escuchando el álbum y me sorprendía que me sabía alguna y decía que no lo había escuchado hace un tiempo, pero es que claro, en una época lo escuché tanto, lo escuchaba tanto. Claro, Y te digo, o sea, como una persona en esa época que yo fui al cine a ver la película, que fui, digamos, a conseguir el CD después, a mí me marcó mucho. Yo siempre te digo, y ya te lo he dicho antes, que hay para mí en la historia del cine ecuatoriano, y antes y un después de Ratas, Ratones y Rateros, una película que realmente marcó un momento en la historia de pero también del cine de Ecuador, pero creo porque estaba todo bien hecho, ¿no? Digamos, porque la música era espectacular, porque la película era espectacular, porque el momento, digamos, donde llegó tenía una fuerza. Creo que Ecuador en ese momento también vivía como unos momentos especiales. Eh, sí, Jefferson Pérez había ganado una medalla de oro, nunca habíamos tenido una medalla de nada. Ecuador un poquito después, pero estábamos igual en esas eliminatorias, llegamos al Mundial por primera vez en la vida. Y claro, la de Sebastián, era como que podíamos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Era claro, se llegó al Everest, Iván Vallejo llegó al Everest ese año, el año espectacular. del 99, el año que estrenó Ratas, entonces era un montón es que fue una época muy extraña, porque mientras paralelamente se estaba pasando la peor crisis que había sucedido económica en el país en muchas décadas, y todo el proceso ya de dolarización y todo de la moneda, o sea, nosotros estrenamos la peli en festivales todavía con sucres, y ya en salas ya dolarizados. O sea, o en vísperas de dolarización, ya con el dólar ya fijado, y obviamente la filmamos en sucres, y luego eso también fue una tremenda crisis, porque el rato se estrenó. Tuvimos un gentío en las salas, pero significó un ingreso muy bajo en relación a la cantidad de gente
Claro. que fue. Pero sí fue un momento donde se vivieron cosas muy intensas en el país y la película, en vez de, o sea, porque yo tenía mi miedo de que el público la tome como una película igual dura, crítica, o sea, que muestra una sociedad igual en problemas, de un país donde las cosas no están tan bien. Y más bien la gente la tomó como un emblema de algo, Sí. de que sí se podía hacer algo bacán, algo con lo que te puedas identificar, conectar. Y eso fue muy bonito, o sea, eso fue súper especial porque yo, no, eso es algo que no puedes planificar. O sea, tú haces la mejor película posible, la película que sientes que a ti realmente te va a significar algo, que va a conectar con el público o que tome riesgos, pero nadie es adivino, nadie sabe qué va Claro. a pasar y por qué las cosas dan en ese momento. La audiencia que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta para Sebastián, por favor háganla, que yo la recibo y se la puedo hacer. No tengan vergüenza ni nada. Háganos las preguntas, pónganlo en el chat Ahí en y el nos chat. vamos a Sebastián. Hablemos un poquito ahora de Crónicas. Ratas es como del 99, como dijimos, y de ahí viene Ajá, Crónicas, ¿no? Que es una película del sí. 2004. Pero Sí, ya tienes otros actores ahí, ¿no? Ahí ya está John Leguizamo, Crónicas, Madeline, tienes, digamos, tienes a Damián Alcázar, que está en esa película, ¿no? Un gran actor mexicano. Como había dicho Alfred Molina, tiene un rol pequeño en esa peli. José María Yaspi, que está en esa película, y más algunos actores ecuatorianos que después vamos a nombrar un poquito más. Dime las diferencias, porque digamos, de Ratas a Crónicas, por lo menos en actores, y también quisiera que nos hagas un contraste en lo que es dirigir actores, y la diferencia de dirigir actores tal vez que tienen un poquito más experiencia y los actores que no. Nos hablaste un poquito de cómo fue explicarle a sí. Marco. Claro, bueno, Crónicas sí fue un salto muy grande, o sea, digamos, es una peli que para empezar, a ver, fue un presupuesto 10 veces más grande que Ratas, o sea, Ratas fue 230,000, Crónicas fue 2 millones y pico, o sea, y fue una peli que hecha con otro esquema desde un principio. O sea, una de las cosas que yo me di cuenta cuando me empecé a dar vueltas por festivales de cine con Ratas, que obviamente antes de eso, o sea, aquí en Ecuador no había festivales, no había ninguna referencia ni siquiera mucho a quién preguntar cómo funciona todo ese mundo. Pero el rato que ya empezamos con Ratas, se estrenó en el Festival de Venecia, de ahí estuvo en Toronto y en San Sebastián, de repente empezó a moverse por todo lado y yo empecé a viajar muchísimo y a conocer a mucha gente que estaba haciendo cine en distintos lugares de Latinoamérica, del mundo, y un poco a enterarme, a preguntar, o sea, ¿y cómo funciona la cosa aquí? ¿Cómo funciona acá? ¿Por qué hay tantas coproducciones? O sea, ¿qué se busca? ¿Qué te puede dar un coproductor? ¿Cómo más buscas el financiamiento? Y básicamente Crónicas termina siendo un poco el fruto de todo ese proceso, de poco a poco ir entendiendo que una película, sobre todo una película más grande, o sea, Ratas fue un éxito en Ecuador, pero yo no podía, si es que la película le había ido tan bien con el público y tan mal en recaudación, justamente por la crisis que vivimos en esa época, que yo no podía decirle a alguien, ve, si nos va como en Ratas, que va a ser increíble, igual nadie sabe si te puede devolver la plata o no. De repente con Crónicas lo que fue es vamos a buscar todo afuera, vamos a buscar financiamiento en distintos países, vamos a México, vamos a buscar, bueno, finalmente todo vino de México, pero buscamos en muchos lugares, golpeamos muchas puertas y es interesante porque es una película que tiene la onda en cierto sentido, de que tú ves actores de distintos países y eso generalmente tú como programador de un festival sabes que esa es como la señal de que esto es una coproducción, porque por algo está ese actor de ese país y este de otro país, etcétera. De repente, eso con Crónicas parecería suceder eso, pero en realidad la película no, no buscó, o sea, no calificó, o sea, no estuvimos ni en Ibermedia, ni en ninguno de los fondos tradicionales de coproducción, sino que fue una película donde entraron dos empresas muy importantes en México que les gustaron, a quienes gustó el guión, que una era Anhelo, que era la empresa de Alfonso Cuarón, que él era justo después de Tu Mamá También, que una peli que a mí me fascinó y que fue producida por Anhelo y estaban buscando proyectos. Y entró también Tequila Gang, que era la empresa de Guillermo del Toro con Berta Navarro. Berta Navarro, una gran productora mexicana, ella leyó el guión, le encantó
se lo hizo leer a Guillermo y decidieron también apoyar el proyecto, pero fue una película que finalmente se financió toda, o sea, digo, casi toda desde afuera, aparte de un dinero igual importante que hubo de fondos del Fonsud en Francia, tuvimos también el premio de Sundance con el canal de Japón de televisión NHK, tienen un fondo importante también que en ese entonces apoyaba cine latinoamericano. Pero la película se financia principalmente desde afuera, en un momento donde a Cuarón le está yendo súper bien, después de Toma también, le contratan para hacer Harry Potter, y básicamente él apoya la película incondicionalmente, o sea, a pesar de que igual era de alguna forma una película complicada, filmada en sitios difíciles, o sea, es una película que sucede en Babahoyo, que para la gente que conoce Ecuador, pues es una ciudad de costa bastante intensa, bastante agresiva, caliente, húmeda, difícil de rodar ahí, y que queríamos justamente tener un grupo de actores interesante de afuera. Entonces, todo eso hubo como un gran apoyo, pero también yo en mi cabeza iba teniendo, o sea, sí creció también mucho la ambición y me hacía mucho sentido en esa historia que era de 3 periodistas que vienen de afuera, que para mí eran 3 periodistas de un programa de Miami, que en ese entonces había varias referencias reales de gente que en algunos casos el español, a pesar de ser de origen hispanoamericano, a veces ni siquiera lo hablaban tan bien. Y entonces era como interesante buscar ese extremo de personajes o que a ratos ni hablan en inglés, o que hay un Spanglish, hay cosas. Y del otro lado, buscar muchísima autenticidad en el lugar, ¿no? En Babahoyo, en Guayaquil, en los sitios donde finalmente filmamos. Pero sí fue una peli que sí demandó mucho, o sea, que fue una producción muy grande, muy difícil, un rodaje complicado y una temática muy dura, o sea, para todos los actores era meterse en un mundo muy oscuro, ¿no? Todos los días, o sea, por muchas semanas. Entonces, sí fue un reto de película, pero sí hubo igual mucho apoyo realmente en todas las etapas. Y hay un cameo, hay una mini presentación de Andrés Crespo. ¿Tú lo conoces ahí o ya Sí, lo conocías? ya lo conocía yo ahí, yo ya lo conocía. Yo a Andrés Crespo le conocí en la función de prensa de Rata, Ratones, Rateros, que él siempre habla de ese momento que él trabajaba en, en una telefonía en Guayaquil y se perdió al trabajo porque era su cumpleaños, porque escuchó que había una función de prensa de ratas y al final se me acercó y conversamos un segundo, pero no, casi no me acuerdo de él ahí, pero no, yo a Andrés le fui conociendo poco a poco, yo desde hace mucho tiempo atrás sabía que quería igual hacer una peli con él como actor, pero ahí me acuerdo, una sugerencia, estábamos casteando personajes de la cárcel, queríamos buenas caras, muchos sacamos de ahí del mismo Cerro de Santana, o sea, de gente de ahí, y Crespo pareció como una gran, o sea, que le calzaba bien al lugar y tiene su momentito que a mí me encanta. Sí, no, es buenísimo, aunque es una línea, pero es lo máximo. A mí también. Sí, Es sí, todo un poquito de pantalla, digo siempre, tiene mucho carisma, ese poquito es como enorme. Y sí, quiero pasar a rabia, porque no nos queda tanto tiempo, y hay unas sí, preguntas, y quiero como unir la pregunta, porque me preguntan trabajar en el mercado internacional para un director latinoamericano, y Rabia es una película que trabajaste en España. Y ¿me puedes sí. cómo fue el trabajo? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Porque es interesante un poco cómo llegaste ahí. Sí, claro, ¿no? Y ahora también hablando de las cosas, de los temas que también son interesantes dentro de esta charla, es que generalmente, claro, yo hace un rato hablaba de la importancia de las coproducciones y de que de alguna forma yo para Crónicas me di cuenta de lo importante que era buscar recursos afuera, pues inclusive al ser de Ecuador, que era un país que al principio no calificaba para muchos de los apoyos internacionales de coproducciones o cosas así, que poco a poco ya fue entrando más en eso, pero al principio era muy escaso lo que se conseguía y era muy escaso lo que se podía ofrecer de parte de Ecuador. Igual yo sí me di cuenta que, que, que el tema de las coproducciones es igual también algo a lo cual hay que saberle cómo entrar, o sea, buscar cuál es la manera de igual ser partícipe, porque en el caso de Rabia, por ejemplo, es una coproducción oficialmente entre España y Colombia,
que son los dos países que calificaron con todos los estatutos y todo para... Y hubo una presencia fuerte de parte de México por primero la productora de la película, que es Berta Navarro, que estaba en un momento donde ella había hecho hace poco El laberinto del fauno, le había ido increíble y los productores en España, Telecinco, un poco le dieron carta blanca, le dijeron, dinos qué proyecto tienes y lo hablamos. Y ese proyecto terminó siendo Rabia, que era una adaptación de una novela argentina. Y Berta me propuso desde un principio a mí como guionista, o sea, adaptar el libro y director, y propuso a alguna gente de México como Gustavo Sánchez Parra, y la idea era que consiga igual una participación de México al proyecto, que finalmente no se llegó a dar, pero sí hubo la participación de varios mexicanos en el equipo, pero en esencia terminó siendo una película española en la mayoría, o sea, en su financiamiento y en la mayoría de sus elementos, con una coproducción minoritaria colombiana. Tú esa Y película, por parte de Ecuador, no logramos figurar porque me acuerdo que en ese entonces hablamos de que para que Ecuador entre oficialmente tenía que por lo menos conseguir el 20% del presupuesto de la película, que es lo usual, digamos, los porcentajes que se manejan. Para tener una tajada, el mínimo era 20%. Y con Ecuador eso era imposible, o sea, era una película hecha en España no sé el presupuesto, o sea, el costo final, cuánto habrá llegado a ser, pero era más de 2 millones de euros, era 2,5 millones de euros, algo así. Una película grande, igual de grande que Crónicas en presupuesto. Y para que Ecuador entre con un 20% de eso era imposible, o sea, yo no tenía dónde conseguir ese dinero ahí. Entonces yo simplemente me fui a trabajar a España y sin poder utilizar el tema de la nacionalidad, que se utiliza mucho para sí. conseguir apoyos en el cine, pero ahí pues simplemente fue porque les gustó mucho el proyecto, les gustó el guión, y con Berta pues estábamos muy contentos después de la experiencia de Crónicas y queríamos ir trabajando juntos. Y tú en esa película tienes alguna parte, digamos, tú tuviste algo que ver, por ejemplo, con el casting de la película? Sí, Eh, mucho. Es que yo el rato que ya me metí a la película, bueno, yo viajé a España, a Madrid, y empezamos a ver opciones. Gustavo Sánchez Parra estuvo desde un principio, me acuerdo que esa era una sugerencia de Berta, y yo desde un principio le vi como una opción perfecta. O sea, a mí, él desde Amores Perros me encantó y yo le veía muchísimo potencial. Y sabíamos que necesitábamos que Rosa sea interpretada por una chica colombiana por el tema de la coproducción. Entonces ahí buscamos a varias opciones y eventualmente Martina García es como que tenía un brillo, o sea, como que emitía algo que tiene el personaje que es maravilloso, y fue muy especial. Y de ahí el resto fue armar el casting en España, que es de las cosas de uno de los momentos que más gusto le tengo de todas mis películas, porque fue realmente armar una familia hipotética, que además es chistoso porque todos son de distintos lugares en España, pero donde está Alex Brendemul, que es uno de mis actores favoritos de España, o sea, él es de Barcelona. Está Concha Velasco, que es una señora actriz más de televisión y de cine clásico español y eso, pero que le dio una presencia maravillosa. Y está Fernando Tielbe, que es este actor joven que había estado igual en El Espinazo del Diablo, y en varias pelis ya más recientes que a mí me gustan mucho. Y de repente el poder armar todo ese mundito y eso, creo, en una casa además aislada, una mansión que también nos la encontramos en el País Vasco, pero buscamos por muchos lugares hasta encontrar la locación ideal. Y fue, no sé, fue un proyecto muy, muy especial. Ahí Iciar Boyain como actriz, que ella se la conoce más como directora hoy por hoy, pero claro, ella estuvo en Bread and Roses de Ken Loach, o sea, y es una actriz y bueno, una directora increíble, ¿no? Pero fue muy chévere, o sea, porque además sí hubo mucha apertura de parte de la producción, y la gente o sea, sí le tomaba la gente al proyecto en serio, o sea, chistoso, uno siempre se sorprende de eso, pero porque siempre uno, o sea, no sé, supongo que las inseguridades al estar planificando y todo,
pero de repente el ver cómo se fue armando ese grupo fue muy, muy especial. Y con todos fue una gran experiencia. Una peli difícil a nivel actoral, porque además por el tema de que el personaje se enferma y se enflaquece y al final está, pero realmente en un estado muy extremo, el personaje que interpretaba Gustavo Sánchez Parra, eso nos obligó a filmar la película en reversa, empezando por el final y para permitirle ir engordando poco a poco, que es más fácil que enflaquecer, como creo que todos sabemos. Y entonces eso significaba que la película, todo tuvo que ser planificado desde el final hacia el inicio, que a nivel de continuidad y sobre todo a nivel emocional para los actores, yo sí creo que es difícil, o sea, sí fue un reto grande y nos obligó a Enrique Chedia, que al director de foto y a mí también a hacer un desglose, un decoupage, pero muy, muy, muy específico de toda la película para entender de dónde veníamos de alguna forma. Todos esos procesos raros, ¿no? Técnicamente, Rabia a mí me parece que es una de tus películas más bonitas. O sea, está los encuadros, las tomas, la casa también es una casa preciosa y está, digamos, se siente el espacio, se sienten los colores, se siente la soledad, pero también se siente la vida. Cuéntanos un poquito como dirección para esa película y en España en general. Sí, es interesante porque es un polo opuesto de lo anterior. O sea, cuando hice Crónicas era el mundo de babahoyo, húmedo, casas de caña, de bambú, de madera, inundaciones, lodo, mucho lodo, mientras que aquí de repente era ir a una mansión de una familia un poco venida menos, pero igual es una mansión de 4 pisos, espectacular, donde justamente se trata de un personaje que está escondido en esa mansión y viviendo como fantasma ahí, y el tema justamente del contenido social y del contraste, que a mí siempre es un poco las cosas que me van llamando al principio, pues eso es justamente lo que sucede en Rabia a través del contraste de un entorno como tan perfecto y tan bonito con este personaje tan oscuro y que está ahí a escondidas, etcétera, ¿no? Entonces, desde un principio hubo como esta idea de realmente de hacer mucho con ese espacio y de darle además su misterio, ¿no? Justamente la idea de que es un personaje que se esconde en la penumbra. Se escucha la canción Sombras Sí. de Julio Jaramillo, luego la versión de Chabela Vargas, y se entiende que de alguna forma es un personaje que es como en algún momento, en alguna crítica, leí algo que a mí me encantó, que era un crítico cuando recién se estrenó la película en Toronto, que decía, no me acuerdo dónde fue, pero era alguien que decía que la película parecía una historia de fantasmas, pero sin fantasmas, o sea, sin el fantasma, sino con esta persona escondida ahí. Y sí había un tema estético muy importante, y ahí también pues tengo que recalcar el trabajo de dos de mis mayores aliados en mi cine, que son Enrique Chedia, que es el director de foto, y Eugenio Caballero, el director de arte, el diseñador de producción, con quien yo ya trabajé en Crónicas con ellos, y para quien esto era justamente un reto porque era el polo opuesto y era otro tipo de tomas. O sea, mientras en Crónicas todas las tomas eran cámara al hombro, o sea, todas las tomas de la película, excepto las entrevistas del programa de televisión de Alfred Molina, todo el resto es cámara al hombro. Pero en cambio en Rabia todo es tomas hiperfluidas, Steadicam, la primera vez que usé Steadicam y son unas tomas maravillosas, o sea, que lograron hacer ahí en el equipo de Quique con el operador, y un tema muy preciosista de mucho detalle, ¿no? Es una película llena de detalles. De esa casa, no sabes el nivel de exquisitez que tenía. Ojo, Eugenio también estaba en un gran momento, además con la gente de España, estaban felices con él y le dejaron explayarse en esa casa, y eso se ve en la película. O sea, es muy especial el trabajo ahí. Me pregunta del público si tienes algún plano especial en tu narrativa, alguno que sí sea como tu favorito, un plano que usas siempre en tus películas. Ay, 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 qué buena pregunta. Porque eso yo debería tenerlo clarísimo y no lo tengo tan claro. Eh, tengo como ciertos planos que yo estoy consciente que de repente son cosas que han logrado funcionar mejor, y creo que tienen que ver a veces con un plano, por ejemplo, en tercera persona que se convierte un poquito en subjetivo. O
sea, en ciertos momentos, pero se me vienen cosas muy específicas de mente, no creo que eso sea algo representativo de mi tipo de cine. No, la verdad es que cada película pide lo suyo. O sea, de verdad. O sea, ya sin, porque no creo que yo pueda encontrar, o sea, sí van a haber planos que tienen cosas en común, pero luego tú ves, por ejemplo, de cualquiera de esas películas, a Europa Report, que es un falso documental en el espacio, ciencia ficción, con un estilo muy propio de lo que pide el documental. Entonces sí, sí creo que cada película pide cosas distintas. Mis planos favoritos, o sea, creo que hay un par que en el linchamiento de Crónicas, creo que en Ratas tienen mucho que ver, hay un momento de la confrontación de Ángel con Salvador, que es un plano secuencia largo, que termina en una pelea entre los dos. Generalmente han sido planos como más elaborados, planos secuencias, planos que te llevan también a una puesta en escena más arriesgada, los que tal vez más, con los que más satisfecho me siento. Claro. Y vamos a Pescador, que para poder discutir un poquito, es la película que a mí más me gusta de tus películas, Pescador. Ah, de verdad, wow, qué bien. La vi hace poco, entonces la tengo un poco fresca, pero igual te voy a hacer unas preguntas más generales de la película. Porque aquí creo que podemos hablar un poquito de lo que es dirigir y tener un actor como Andrés Crespo, por ejemplo, y me parece que juegan los dos, ustedes dos, digamos, detrás de la cámara y lo que vemos en cámara. Primero hay una libertad increíble en esa película, ¿no? Es como, y se nota y se siente. La música de la película es una música más tropical, completamente liberada, me parece. Y es una Sí, película en la cual cuando uno se sienta a verla, uno no está seguro hacia dónde va. Te mantiene, no necesariamente un suspenso, pero uno no está seguro, el personaje hace. Sabemos que, lo que él quiere, ¿no? A quien que quiere sí, conocer a su padre, esto, pero no estamos seguros porque comienzan a aparecer los factores de la droga, la chica y ciertas otras cosas. Y la película de repente tiene como una energía, y Carlos Valencia también cuando él aparece es espectacular sí, en esa película. Me parece que es un personaje que le da mucho, sí. que complementa mucho, da mucho. El hombre, se me escapa el nombre del actor que es como el malo, el narcotraficante. Ah, el Marcelo Aguirre. Excelente, es Sí. excelente. Entonces quiero que como que nos cuentes un poquito de Pescador, de la libertad de esa película, porque se nota cuántas cámaras usaste, cómo fue la dirección. Andrés Crespo como actor en esa película podía dar, digamos, dar ideas o Claro. Es improvisar. que lo que mencionas todos, o sea, me da mucho gusto que hayas conectado tanto con una película, porque justamente era eso, era una peli donde yo quería explorar la libertad, donde quería, después de haber hecho Rabia, que fue tan planificada y tan detallista, yo quería una película donde pueda haber improvisación, donde pueda haber... Entonces, primero surgió de un artículo en una revista, donde en realidad el artículo te cuenta un planteamiento, pero de ahí nos tomamos todas las libertades del mundo para inventarnos la historia que queríamos inventar en base a ese punto de partida. Y que era básicamente el viaje de este pescador, que en el artículo era con una prostituta. Nosotros le cambiamos a que simplemente esta chica que está en esta situación particular donde necesita salir de esta relación con este tipo que parece medio narco, pero nunca realmente uno llega a saber, y esa es la idea con Pescador, era jugar mucho con los estereotipos, justamente porque se está contando una historia de droga, con los estereotipos de la droga, y no llevarla a la historia por ahí. Finalmente es una historia, es mi única película donde no muere ningún personaje. Sí. Y es una película de narcos, supuestamente. No hace sentido, pues justamente porque la idea con Pescador es que juega en contra del estereotipo, y es de lo que se trata, es de un personaje que quiere ser otra cosa de lo que él parece. Y todo el tiempo se está vendiendo de una manera cuando en realidad lo que él es otra cosa, y esa es un poco la esencia de la película, es esa búsqueda de esa identidad, de quién eres, de qué te define, y de que pues no vas a cambiar aunque hayas heredado un dinero, aunque te hayan caído 10 ladrillos de cocaína, vas a seguir siendo la misma persona. Entonces, como que eso estaba muy claro, pero la película era o sea, muy libre, y la filmamos una película de carretera, un road trip, que justamente al ser así, eso nos permitía filmar en orden y incorporar cosas en el camino que sentíamos que necesitaban cambiar, o cosas que podían ser chéveres para la película.
filmamos con una cámara, con una 7D, una Canon 7D, que en ese entonces hubo un pequeño boom de las DSLRs, de las cámaras de fotos, con la que ahora igual se sigue usando eso en distintos modelos, pero que de repente podías con una cámara de fotos, con buenos lentes, filmar, además con mucho menos luz que lo que requerías de filmar en cine. Entonces de repente era, vamos a hacer una película con una cámara de fotos, con poco equipo. Me acuerdo que finalmente fue más grande de lo que yo hubiera querido, pero me acuerdo que siempre que éramos 7 autos que se movían, 7 vehículos en todo el rodaje, que pues, se pegaron todo el viaje, incluyendo el auto del personaje de Carlos Valencia. Pero era trabajar pocos, fue trabajar 4 semanas, sí hubo muchos cambios en el camino y mucho espacio para la improvisación, eso es lo que yo quería. Y ese es el fuerte de Andrés Crespo. Andrés Crespo es un gran improvisador. Tú le pones en escena y él vive el momento, y eso es algo que yo me di cuenta que con él, eso es lo que hay que potencializar. Como director, eso es lo que yo tengo que más bien buscar y encontrar la manera de que él se meta. A mí me sorprendía que él realmente viajábamos de Manta a Guayaquil para la segunda mitad del rodaje y él no se acordaba qué es lo que le iba a pasar a Blanquito. Para él era toda una sorpresa, era como que y ahora no puede ser, va a pasar. Y como filmábamos en orden, de alguna forma se podía permitir entrar en ese estado mental de realmente sorprenderse y vivir el momento, el presente. Entonces yo sí también me siento muy orgulloso de esa actuación porque se logró darle una humanidad y una fuerza a un personaje que podía ir en muchos caminos, pero también fue muy interesante, es la primera vez que yo escribí algo ya pensando en alguien. Yo, Andrés Crespo, a pesar de que él no había tenido todavía un protagónico que se haya estrenado, había estado igual creo que en Prometeo Deportado, pero realmente yo lo había visto a él en un corto que él dirigió, el Filo de Filosofía de Tocador, que es una joya, o sea, ese corto es una maravilla, y ahí él actúa y se dirige a sí mismo, y yo viendo ese corto, me acuerdo, yo le entregué ese corto a Pikachu Andrade, a Juan Fernando Andrade, que fue el co-guionista, y le dije, yo quiero que él sea nuestro protagónico, y Juan Fernando dijo, bueno, entonces él no puede ser de ahí, o sea, él no es de un pescador de ese pueblo, él justamente nació ahí, pero él toda la vida sabe que su papá es de otro lado y de hecho el apodo de él es Blanquito porque él no pertenece. Exacto. Y eso vino de querer integrarle a Andrés en la historia que podría haberse ido por otro camino totalmente con un pescador local, con alguien de ahí mismo. Y ganó reconocimientos espectaculares, ¿no? Mejor actor en Guadalajara, mejor actor en Cartagena, premios realmente, realmente Sí, impresionantes, ¿no? en La Habana, tiene un coral de La Habana por mejor actuación. Yo siempre lo conocí a Andrés Crespo como director de cine. ¿Me escuchan? Sí le cambió en muchos sentidos. ¿Me escuchas? Como que Sí, te sí, perdí. Digo, yo lo conocí a Andrés Crespo como director de cine. Yo no lo conocía como actor. Siempre me parecía que podría ser actor, pero no lo conocía como actor, sino como director de cine. Yo también vi Filo de Tocador, El Niño Dani, los cortos que él hacía, que son buenísimos. Son buenísimos, pero claro, para mí como que en Crónicas vi ese poquito, sí me sorprendió, pero en Pescadores es una revelación, me parece. Es como, sí. como Sí, es un gran actor y luego, bueno, después en Sin Muertos en el Carnaval, que igual creo que no sé cuánto tiempo extra puede haber, yo sí puedo alargarme un poco, no sé cómo sea sí, me cómo da 15 funcione, pero minutos, dale nomás. ya, pero por ejemplo ahí volver a trabajar con él como actor en Sin Muertos, donde es un personaje además bien complejo, difícil, o sea, este abogado que está estafándole a toda la gente de esta invasión en Guayaquil, es una cosa, o sea, es un personaje que además lo construimos mucho y fue increíble ver, o sea, yo siento que él explotó ahí, o sea, que realmente tiene grandes momentos y sí, siempre es alguien que además trabaja con mucha verdad, que trabaja de manera muy, 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 muy potente, aunque no sea necesariamente por camino convencional, pero no sé cuál es ese Por camino tampoco. ejemplo, una pregunta que te quería hacer, porque tiene que ver con Sin Muertos, no hay carnaval. Tienes actores como Daniel Doom, Víctor Arauz, Hernando González, Diego Cataño, Alejandro Fajardo, que después está también en tu obra de teatro de Rabia. Un gran Sí, actor. Pero, por ejemplo, y mencionamos muchos como hombres.
pero no hay como una referencia, por ejemplo, femenina del cine ecuatoriano, muy poquitas referencias del cine latinoamericano en sí. ¿Por qué crees que pasa esto? En general, piensas que, bueno, es que sí, supongo que es cierto, ¿no? Porque las referencias al cine latinoamericano actuales, ¿quiénes serían? Tal vez Él, de Diego Luna, Antonia Segers, de esas Chile, o sea, mujeres, pensando en mujeres. Eh, sigue ay, siendo ¿qué más? Maribel Verdú, por ejemplo, sigue siendo una referencia. Eh, pero, por ejemplo, sí, si buscamos así como no hay un Gael o un Diego o alguien que tiene más camino, no tenemos, o sea, así como que tenga ese... Yo lo pienso a veces como que no hay ese referente y en el cine ecuatoriano tampoco lo encuentro, me parece que no hay la actriz que dijera, bueno, ella es la referencia, porque podemos hablar de algunos actores y en distintos momentos, Sí, estoy seguro que podemos hablar de actrices. Y me preocupa un poco porque digamos, y lo mismo que puedo decir de directores y directoras. Claro que me parece que el día de hoy sí hay directoras latinoamericanas y importantísimas y de gran nombre, ¿no? Como Lucrecia Martel y entre otras. Eso ajá. parece que hay. Menos pocas, pero hay. Pero actrices me parece como... En Argentina tal vez hay algunas, pero igual me parece que es como algo medio limitado y que no logran llegar a tener, digamos, ese peso. Como por ejemplo un Ricardo Darín, que tiene como mucho tiempo. ¿Y quién sería la Ricardo Darín, por ejemplo? No hay una. En ese extremo no, Miguel, ahorita no se me ocurre y suena terrible porque sí debería haber. Y tal vez se me esté escapando alguien, pero no, pero tal vez no, o sea, eh, y no sé por qué, no sé por qué. En Ecuador igual es cierto que uno puede pensar con más facilidad en actores hombres, aunque igual ahorita que he estado viendo mucha gente por el tema también de que he estado haciendo teatro y eso aquí, sí siento que he descubierto a gente igual fenomenal, o sea, pero que tengan esa repercusión, que signifiquen todo, o sea, eso ahí sí no se me ocurre ahorita. sí, en Latinoamérica me refiero más que nada, ¿no? Porque pues hay, digamos, las grandes actrices que trabajaron siempre con Almodóvar y Claro, sí, Penélope sí, Cruz, sí, digamos, y desde las que están antes, pasando por Cecilia Roth, que obviamente es argentina, pero Cecilia tiene unas películas espectaculares, pero me parece como que no es una carrera 100% de cine, y hace otras cosas, también hace televisión, hace otras cosas, igual no me parece que tiene la referencia que tal vez que Maribel Verdú, por ejemplo, claro. pero eso es una pregunta, digamos, que la dejo ahí como para pensarlo. Es importante como entender Sí, que es un hueco que tiene el cine latinoamericano, que por ejemplo Hollywood no lo tiene. Hollywood tiene de grandes acuerdo. actores Sí, y que son sí, muy... sí, totalmente de acuerdo. Y sí es un muy buen punto, ¿ah? Sí es un muy buen punto. Ahí sí Después falta en Latinoamérica esa figura. sí, después de hacer como el cuadro, es una pregunta que lo puse, porque me pareció como que sí, tengo algunas actrices que mencioné, que han trabajado contigo, pero así como una referencia no encontré. Eh, Quiero también preguntarte acerca de tu nueva película o tu nuevo proyecto. Algo que no nos tienes que explicar 100% todo, pero debes de tener ciertas cosas por ahí debajo de la manga. Sí, hay cosas en camino que ahorita de alguna forma me agarró en buen momento todo el tema del COVID y de todo el encierro y todo, porque ahorita lo que estoy es más bien en proceso de preparación y de escritura. Tengo un proyecto nuevo que es un proyecto que lo estaba desarrollando yo desde hace un tiempo atrás, que es en inglés, entonces es un proyecto internacional un poco más grande, pero es una historia que sucede en el Ecuador y estoy en proceso de armarlo, de buscar financiamiento y eso, pero siento que está muy interesante estoy muy contento con el guión, estoy muy contento con el camino que está tomando. De ahí también tengo un proyecto de una serie que de hecho retoma mucho, y a ti que te gusta tanto pescador, retoma varios temas de pescador, o sea, y le involucra a Andrés Crespo y tiene algo que ver, aunque no es, o sea, dentro de un metalenguaje tiene algo Okay. que ver. Pero es una historia de como con el tono de pescador, o sea, como tragicómica, y que también está en proceso. Tenemos
filmamos como un proof of concept, como parte de un piloto que está muy bacán, pero todavía está por definirse cuándo sucederá. Y ahorita, como todo, tiene su grado de incertidumbre y hay que ser muy Ese pacientes. proyecto es como Le 100% de gana. Ecuador. Ese es un proyecto de aquí en Ecuador, pero que igual la idea es hacerlo también en coproducción. Y de hecho, hay un par de personajes de afuera que son importantes. Bueno, ahorita es muy temprano todavía para hablar de eso y entra también la superstición de no, de no hablar muy pronto de los proyectos, pero hay un par de cosas en camino y de la otra cosa también he estado metido en el documental, pero ha sido un proceso muy, muy largo para mí por varias razones, pero estoy haciendo un documental como muy personal, de una historia de familia, y contándolo, o sea, tengo bastante filmado, pero he estado editando yo mismo, a mi ritmo, no tengo apuro con eso, pero sí es algo como muy distinto a todo lo que he hecho, sobre todo porque es algo muchísimo, muchísimo más personal, más confesional, más de contar, pues la razón por la cual uno cuenta historias, ¿no? Para hablar de las cosas que uno tiene adentro. ¿Qué tan difícil para un director editar? Porque tú tienes algunos créditos de editor de tus películas. Y A me... mí me encanta la edición, es la parte que más me gusta de todo el proceso, o sea, siento que ahí realmente se arma ya la esencia de la película, el ritmo, la onda que tiene, y se puede hacer mucha magia en edición, entonces me gusta mucho, y he participado como coeditor en algunas de mis películas, o sea, en Ratas, Sin Muertos en el Carnaval, y en otros he estado como muy, muy de cerca, siempre he estado muy de cerca en todo el proceso de edición. Y hace poco también edité algo de alguien más, la película Sumergible de Alfredo León, que está por estrenarse, en la que soy coproductor. ¿Eres Eh, película? ¿Qué cosa? ¿Eres el editor de esa película? Yo soy uno de los editores. Editó también Iván Mora también y Alfredo también, Alfredo León. Pero cada uno por su lado. O sea, yo agarré, me llevé el disco duro, hice una propuesta de corte. La mayoría de cosas quedaron, algunas las discutimos, algunas regresaron a como estaban, pero me metí mucho y me encanta el proceso. O sea, de verdad siento que es donde más disfruto. No sufres. Hello. ¿Aló? Aquí, sí, sí. Escucha, Sí, sí. no sufres, Hay digo, algún ruido se mete, sí. no sufres en el momento de editar, de cortar, de sacar cosas que tal vez sí te gustaban. Sí, pero eso es el cine, o sea, eso es hacer cine, eso es cualquier obra, una novela, creo que una pintura, una foto, lo que sea, es saber depurar. Y muchas veces te toca quitar los momentos que más te gustan. O sea, por ejemplo, en Crónicas, la mejor escena de Damián como actor, la quité. Y él es lo mejor de la película, o sea, y es como que uno dice, chuta, ¿qué puede, o sea, qué puede haber llevado a eso? Y es que era una escena redundante, era una escena que reiteraba algo que ya estaba clarísimo en otra escena que no se podía quitar la otra, y de repente fue después de mucha duda, a ver, probemos, o sea, no quiero quitar esto, pero probemos a ver qué pasa, porque sí se le sentía un poquito larga la película, sí había un problema de ritmo en una parte, y el rato que la quitamos, de repente todo funcionó, pero sí me da pena que era un gran momento. O sea, siempre hay cosas que dices, además me costó muchísimo hacer, me acuerdo había una escena de una bengala en el estadio, en Sin Muertos en el Carnaval, que en la sala de edición marchó, y fue una escena complicada de efectos, o sea, que visualmente se veía increíble, fue muy, o sea, era uno de los grandes momentos de la peli, y en edición no funcionaba y no funcionaba y la eliminamos. Cosas que luego dices, debería haberme dado cuenta en el guión, pero no siempre es obvio. Y Claro. igual quieres protegerte y tener más material y ver que funciona mejor, pero sí duele quitar cosas que te costaron, pero cada vez más valoro el no tener miedo a hacerlo. Preguntan dónde pueden ver tu filmografía, cómo consiguen tus películas. A ver, es que depende, claro, porque la mayoría de aquí están en Panamá, ¿no es cierto? A ver, algunas están en el internet. A ver, Ratones Rateros está liberada para todo el mundo. Hace poco cumplió 20 años y la dejamos abierta. Entonces, en Vimeo, hay un canal Vimeo mío, pero si es un search Ratones Rateros, Vimeo está.
está chévere, ha habido una gran respuesta a la peli. De ahí igual por la cuarentena liberamos Si Muertos No hay Carnaval, pero desde algunos lugares se puede ver, desde otros no. No estoy seguro si desde Panamá se pueda en una página que se llama Cholo Flix, que es de aquí de Ecuador, donde hay una buena selección, sobre todo ahorita por el aislamiento, hay una buena selección de directores que las han dejado ahí gratis, pero no sé, de ahí a ver, Crónicas, Rabia, Europa Report, todas sí salieron en DVD en su momento y fueron distribuidas igual en Estados Unidos, entonces por ejemplo sí las encuentras en Amazon. Desgraciadamente ninguna está en Netflix. Europa Report estaba en Netflix, pero ahorita en este momento no está. No sé si luego la vuelvan a poner. Pero a ver, sí es a veces difícil igual todavía encontrar todas las pelis. No quiero, a ver, igual todo se encuentra. No quiero abogar por la piratería tampoco, pero sí, todo sí existe. Igual por ahí. Pero sí, la mayoría sí han tenido algún tipo de distribución que sí se le encuentra en algún lado. Y eso me he dado cuenta en estos días, justamente con esto de la cuarentena y de todo el tiempo del encierro, es que igual las pelis tienen que estar disponibles para ser vistas, ¿no? Y ahorita ha sido algo muy, muy bonito. Aquí en Ecuador ha pasado de manera muy fuerte, no sé, lo he visto también en otros lugares de Latinoamérica, no sé si igual seguro en todo el mundo, pero hay muchas películas que ahorita están simplemente disponibles para ser vistas en internet y sí es un gran momento como para ponerse al día en ver las cosas que están ahí. Estoy de acuerdo, es un buen momento para ver cine. Siempre es un buen momento, pero ahorita es Sí. un gran momento para ver cine. Te quiero agradecer, Sebastián. Me quedé corto, ¿eh? Yo hice un testamento. ¿No? Ay, wow, muchas preguntas. Muchas preguntas, pero te agradezco Bueno, tu tiempo. Siempre es un gusto hablar contigo. no, pues igualmente Andrés, me da mucho gusto conversar y sí, pues que valga la ocasión. Que me piden que antes de que digamos, de que colguemos, de que cerremos, que le des consejos a los nuevos directores, cómo Sí, empezar, o si están empezando. a ver, yo creo que por un lado hay dos tipos de consejos. Uno es el ser dentro del mundo pragmático, de la visión pragmática del mundo, o sea, es ver igual qué cosas pueden ustedes utilizar, o sea, qué tipo de cine pueden hacer, o sea, hoy en día es mucho más asequible el hacer cine que lo que era antes, o sea, es más fácil tener acceso a una cámara, aunque sea la cámara de un celular, aunque sea realmente lo que se puede lograr hoy por hoy, si es que uno tiene las ganas, es mucho más asequible. Entonces, lo importante, creo yo, es tener una buena historia que contar, o sea, concentrarse en cuál es esa historia, en cómo contarla, en cómo hacerla especial, por qué es especial. Y la otra cosa que yo siempre le digo a la gente es ponerse estándares altos. O sea, uno como público tiene un estándar muy alto. Uno ve una película y enseguida sabe si es buena o mala. ¿Y por qué? ¿Y por qué te llega? ¿Por qué no te llega? Ponerse el mismo estándar para el trabajo propio de uno. O sea, tener claro que tiene que ser, que estar a la altura, que tiene que despuntar, que tiene que llamar la atención, porque hay muchísima competencia, muchísimas películas, muchísima gente produciendo y con más acceso que nunca justamente a tecnología, equipos, a historias. Entonces, ¿cómo despuntar? Uno mismo creo que sabe cuál es de alguna forma ese potencial y, y realmente ponerse el estándar más alto posible. O sea, no hay razón porque uno no puede cumplir con ese estándar. O sea, no hay que conformarse, sino apuntar muy, muy alto, ¿no? Creo que la única manera además de llamar la atención, o sea, justamente en países latinoamericanos donde hay poco cine, o sea, si la mayoría de ustedes están en Panamá, o sea, en Panamá hay una movida interesante y hay como muchas ganas de sacar proyectos adelante y hay o sea, mucho más apoyo de alguna forma de lo que se ve en otros lugares, pues hay que realmente sacarle el jugo a eso y ponerse estándares muy altos, sobre todo en
¿cuál es una historia que sí vale la pena contar? O sea, uno es el primer filtro, uno es la primera persona que tiene que decir, bueno, ¿cómo le potencializo a esto? Y yo creo que lo que he visto en el trabajo de los grandes directores casi siempre es eso, el no darse por vencido, mejorándole y mejorándole y mejorándole a la película en todas sus etapas. Y eso sí es algo que cada uno puede hacer. Entonces es eso, o sea, porque de ahí no hay un camino definido, no hay una sola manera de llegar a hacer el cine, o sea, hay Sí. tantas variantes, tantas maneras que realmente depende de cada uno donde estén ustedes en su vida en este momento y que esté pasando. Y ahorita igual todo está cambiado, o sea, quién sabe cómo van a desarrollarse las cosas ahora, pero lo que sí, pueden seguir siendo igual de exigentes con todo lo que ustedes hagan, y eso en la situación que sea. Esa pregunta igual te la quiero hacer. ¿Qué piensas cómo tú ves que después de la cuarentena, qué es lo que tú ves en el futuro del cine? ¿Ves que vuelve a la normalidad? ¿Crees que va a haber algunos cambios? Sí, creo que van a haber cambios, es inevitable. O sea, se va a demorar en regresar a la normalidad. Igual sí, la gente se va a ir dando modos de seguir trabajando y todo, pero sí va a ser un proceso gradual y como esto afecta tanto a los rodajes, a los eventos, a los festivales, a los encuentros, donde justamente te encuentras con un posible productor financiero, etcétera, todo eso está cambiando muchísimo. Entonces, va a haber que reinventarse las cosas. Ahora mucho se trabajará también de esta manera, virtual, etcétera, pero tampoco puedes filmar una película de esta forma. Bueno, tal vez una, sí, no todas. Y sí va a ser complicado. Hay que ver también qué pasa con las salas de cine. O sea, todo está en un proceso de reajuste. Lo que se puede ahorita es aprovechar y preparar buenas historias. O sea, más bien aprovechar este tiempo para justamente estar listos cuando ya sí se pueda empezar a funcionar nuevamente. Exacto. Es un momento que va a ser difícil, creo, para ciertas cosas, pero también es una oportunidad. Siempre todas estas cosas crean oportunidades y ojalá lo importante es que la gente no pare de contar historias que la gente tenga en la cabeza que no hay que parar de hacer cine, sino que hay que ver de qué forma contamos las historias ahora, ¿no? Cómo nos Sí, adaptamos a esto, ¿no? Es sí, distinto. sí, sí. Los festivales, por ejemplo, se tienen que adaptar de alguna forma, ¿no? Porque digamos, si no podemos compartir una sala, no significa que no podemos compartir un espacio, sino que no estamos acostumbrados a cambiar de los espacios, pero es Sí, posible. No es imposible, es como, pero son cambios que son radicales, ¿no? Son completamente distintos. Si Cannes no es en Cannes, por ejemplo, ¿no? Si Toronto no es en Toronto, ¿no? ¿Dónde son? ¿Cómo? Pero no significa que no existen en este espacio como estamos nosotros, estamos en un espacio, digamos, que no tiene ningún territorio, ¿no? claro, Entonces, es posible, pero claro, radicaliza mucho la idea de lo que es un festival, de lo que son los territorios del cine, que creo que es algo que ya hace mucho tenía que haber cambiado. Por lo menos los territorios como mercado, yo creo que debió haber cambiado ya hace más tiempo de lo que... Creo que han logrado, digamos, como alargar este cambio, que creo que en algún momento debería desaparecer. Los territorios es importante, no digo que no sea, pero creo que la Internet cambia mucho lo que totalmente, tenemos como territorio, ¿no? totalmente. Y eso justamente sí podemos aprender mucho justamente de este momento de encierro donde más bien estamos igual mirando hacia muchos lugares. Exacto. O sea, y eso sí es algo que yo creo que sí se puede ir aprovechando, donde importe menos dónde estás porque igual estás encerrado en tu casa. Exactamente, que compartimos espacios como este, y no necesariamente estamos en la misma sala, pero estamos compartiendo, ¿no? Si Sí, estamos igual humanos, aunque pareciera que no, pero sí, 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 lo totalmente. estamos logrando. Pero bueno, te agradezco de nuevo, Sebastián, como te digo, para mí siempre es un honor y un gran gusto conversar contigo. Me quedé corto, como te digo, pero bueno, tal vez la siguiente, haré otras preguntas. Sí, totalmente. El público Igualmente, Andrés, o sea, está buena la conversa. Muy divertido y chévere, chévere además de acordarse de muchas cosas. le agradecemos a Mariel por la oportunidad. Mariel, muchísimas gracias. Sí, gracias, Mariela. Siempre creo A que una ustedes, gran muchísimas iniciativa. gracias, Sebastián, por tu tiempo. Y pues invitados todos a seguir también pendientes de las clases que tenemos con el proyecto Haya Connect. Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Sí, abrazo a todos, ¿ah?